Vamos a hablar de la célula animal. Acuérdense que les pedí un dibujo a mano con la intención franca de que recordaran bien los organelos y la estructura de la célula, porque si ustedes lo dibujan, en lugar de copiarlo y pegarlo, se les queda la información. Bien, la célula es la unidad fundamental de los seres vivos que contiene todo el material necesario para mantener los procesos vitales como crecimiento, nutrición y reproducción. La célula se encuentra en una gran variedad de formas, tamaños y funciones. Dentro de la célula hay organelos, como vimos, que tienen diferente forma y función. Las células animales presentan una amplia diversidad de organelos de muy diversa forma y función, como ya les dije. Están separados del resto de los componentes citosólicos por membranas lipídicas. El material genético está dentro de una estructura especializada que es el núcleo. Aquí hay un dibujo de la célula que ustedes seguramente ya conocen muy bien porque hicieron su tarea muy bien hecha. Bien, vimos los organelos celulares, hay más de los que vimos, pero es, digamos que lo básico que tiene que saber un nutriólogo. Primero está la membrana plasmática, que es la que separa la célula de su entorno. La membrana plasmática regula el movimiento de materiales hacia adentro y fuera de la célula. Mitocondria. Transforma la energía en formas utilizables para impulsar reacciones celulares. Retículo endoplasmático o endoplásmico rugoso. Hay dos tipos, rugoso y liso. En el rugoso se da la síntesis de proteínas y en el liso la síntesis de lípidos y también ahí se metabolizan los fármacos. Está el nucleolo, que está dentro del núcleo, en donde hay síntesis de ARN ribosomal y ensamblaje de los componentes de los ribosomas y síntesis de ARN de transferencia. El nucleolo está dentro del núcleo, que tiene la conservación y expresión de genes, exportación de información para la síntesis de proteínas. Es muy importante. También el aparato de Golgi, que procesa, empaqueta y distribuye proteínas a otros organelos para su exportación. Los lisosomas son organelos para la digestión intracelular. Los ribosomas hacen la síntesis de proteínas y los cilios y flagelos sirven para la locomoción. No todas las células tienen cilios o flagelos. Vamos a ver un poquitito más a fondo cada uno, pero muy superficial. Mitocondrias. Las mitocondrias tienen su propio genoma. Tienen dos membranas, la externa y la interna. La interna es sumamente plegada en crestas, como se ve en el dibujo de la derecha y en las microfotografías de la izquierda. Ahí se aumenta el área superficial. Y en la matriz está el ADN mitocondrial y los ribosomas. Las mitocondrias son los motores de la célula, porque producen ATP a partir de glucosa mediante la respiración celular. Son organelos altamente dinámicos, capaces de transportarse, fusionarse y dividirse dentro de la célula. Se consideran una red constante de remodelación mediante diversos procesos que responden a los requerimientos de la célula. Su movimiento es más evidente en células muy especializadas en morfología y función, como vimos en la evidencia de aprendizaje que a muchos les costó trabajo, yo lo sé, no es una asignatura fácil la que están viendo, pero es de verdad importante que le den su lugar a las mitocondrias y por eso fue esa tarea. Las enfermedades mitocondriales son el resultado de mutaciones del ADN mitocondrial, porque como saben las mitocondrias tienen su propio ADN, y se manifiestan a través de los trastornos motores, como en el músculo esquelético, accidentes cardiovasculares como en el músculo cardíaco, disfunciones hepáticas, deterioro de las funciones mentales, entre otros como los que vimos en esa tarea. Ahora, el retículo endoplásmico es un sistema complejo de sacos y canales membranosos y es la continuación de la membrana externa del núcleo, están afuera del núcleo, afuerita, o sea, junto. El rugoso tiene ribosomas, como ya dije, y hay síntesis y modificación de proteínas.
y formación de vesículas. Y en el liso hay una abundancia en células glandulares, en las células glandulares de testículos e hígado hay retículo endoplásmico liso en abundancia. Aquí se pueden ver algunas ilustraciones. El núcleo, como dije, es muy importante también. Está delimitado y separado del citoplasma por la envoltura nuclear. Tiene poros para comunicarse con el citoplasma y permite la salida de las subunidades del ribosoma y del ARN mensajero. Aquí le puse al contrario, es ARN, no RNA, porque es lo mismo, pero en ARN es en español. Permiten el paso de proteínas del citoplasma al núcleo. Aquí también se ve una ilustración y una microfotografía de los poros. El núcleo es una estructura característica de las células eucariontes. Recordemos que hay dos tipos de células, procariontes y eucariontes. Los procariontes son de microorganismos y los eucariontes son como nosotros, que tenemos núcleo. Los procariontes no tienen núcleo, como las bacterias y las arqueas. En los eucariontes, que son los que tienen núcleo, a veces hay más de un núcleo. El núcleo contiene cromatina, que es un fluido viscoso, es una red de filamentos de ADN, proteínas y ARN que durante la división celular se organiza en cromosomas. Mientras la célula no se está dividiendo, la cromatina está toda dispersa en el núcleo. Cuando ocurre la división celular, se condensa en forma de cromosomas. El nucleolo es la región oscura de cromatina donde se produce ARN ribosomal y se une a proteínas para formar el ribosoma. Aquí vemos a los cromosomas que les digo que en la división celular se condensan, la cromatina se condensa y se forman los cromosomas. El núcleo está en constante comunicación con el citoplasma, como ya dije, y es el centro de control porque contiene el ADN que especifica la secuencia de aminoácidos para formar una proteína, y esto es gracias al ARN mensajero. El nucleolo, ya dije, es la estructura del interior del núcleo, es una concentración de cromatina y proteínas, y sintetiza la mayor parte del ARN ribosomal, y en él se ensamblan las subunidades ribosómicas. También puede haber varios nucleolos dentro de un núcleo. El aparato de Golgi es un conjunto de sacos aplanados. Tiene un lado cis, dirigido al retículo endoplásmico, y un lado trans, que se dirige a la membrana plasmática. El aparato de Golgi recibe vesículas del retículo endoplásmico y altera las sustancias. Modifica proteínas y lípidos, los marca y los empaqueta. Una ilustración y una microfotografía. Perdón. Los ribosomas son organelos donde ocurre la síntesis de proteínas. Están compuestos de dos subunidades, cada una formada de proteínas y ácido ribonucleico ribosomal. La cantidad de ribosomas depende de la función celular y hay libres en el citoplasma o bien adheridos al retículo endoplásmico rugoso. Una microfotografía de cada lado y una ilustración arriba para que se vean las dos subunidades. Hay una más pequeña que la otra. Los lisosomas son vesículas esféricas con una capa de membrana y un pH muy bajo. Se forman en el aparato de Golgi y las enzimas en el retículo endoplásmico rugoso. Los lisosomas contienen enzimas digestivas para degradar lo ingerido por endocitosis, para ingerir organelos dañados o viejos, o para ingerir la misma célula cuando ésta ya cumplió su ciclo. Los cilios y flagelos son proyecciones que permiten el movimiento de la célula. Son cilindros con membrana, o sea, son como tubitos que están ordenados alrededor de un par de microtúbulos. Tienen un cuerpo basal que los inserta al citoplasma. Aquí vemos las microfotografías. Bien, también dentro de esta unidad vimos la estructura, función y transporte de la membrana plasmática.
Esta membrana está hecha de fosfolípidos que se construyen como una grasa, pero con un grupo fosfato en lugar del tercer ácido graso. Tienen cabezas hidrofílicas, o sea, que les gusta el agua, y colas hidrofóbicas que rechazan el agua. Las propiedades de la membrana se mantiene unida por interacciones débiles entre las colas. Las capas hidrofílicas o hidrofóbicas restringen el paso de muchas sustancias. Los fosfolípidos se pueden mover dentro de la membrana y la fluidez permite romper y reformar las membranas por endo y exocitosis. Las proteínas integrales en la membrana plasmática están permanentemente embebidas en la membrana. Si van de un lado de la membrana a otra, son politópicas. Mientras que si solo penetran una superficie, son monotópicas. Las proteínas periféricas tienen una asociación temporal con la membrana. Pueden ser monotópicas o solo unirse a la superficie. Aquí está el diagrama de la membrana plasmática que muchos de ustedes usaron para ilustrar o algo parecido su tarea. Los fosfolípidos cuando son puestos en agua les surge una propiedad emergente. Se autoorganizan para mantener las cabezas húmedas y las colas secas. Los fosfolípidos se mueven lateralmente, pero no verticalmente en la membrana plasmática. Hay otros componentes de la membrana, tienen carbohidratos, como ya dije, tienen proteínas, glicoproteínas, también tienen colesterol, glicolípidos, en fin. Las proteínas de membrana están unidas por uniones intercelulares que sirven para conectar y unir dos células. Tienen actividad enzimática, que forma parte de procesos metabólicos, como la cadena de transporte de electrones. El transporte es el responsable de difusión facilitada y transporte activo. Reconocimiento celular, contiene marcadores para la identificación celular, también tienen anclaje, sirven de anclaje, contienen puntos de unión con el citoesqueleto y la matriz extracelular, y también tienen transducción de señales, o sea, funcionan como receptoras de hormonas, tales como la insulina y el glucagón. Esta membrana plasmática se le conoce como modelo de mosaico fluido. Este modelo fue propuesto desde 1972 y a la fecha está todavía aceptado como el actual, el correcto. Este modelo de mosaico fluido consiste en que tiene componentes fosfolípidos, colesterol y proteínas, como ya dije, que se pueden mover fluida y libremente en el plano de la membrana. Define los límites de la célula y le permite interactuar con su ambiente de forma controlada. Para realizar estas funciones, la membrana plasmática necesita lípidos, los cuales crean una barrera semipermeable entre la célula y su entorno. Necesita proteínas que participan en el transporte a través de la membrana y en la comunicación celular, y carbohidratos que se unen a lípidos y proteínas y ayudan a que las células se reconozcan entre ellas. Todas estas son las funciones. La membrana es selectivamente permeable. Permite la entrada y salida controlada de sustancias. Si pasan fácilmente, se hace por difusión simple. Si pasan a través de túneles, es por difusión facilitada. Otras moléculas necesitan energía para pasar con el transporte activo, como cuando se sube agua por medio de una bomba. Y hay moléculas más grandes que utilizan su propia membrana para pasar mediante endo o exocitosis. Vimos también difusión. Es el movimiento pasivo de partículas de áreas de alta concentración a baja concentración. O sea, hay un gradiente de concentración, como se ve aquí en las bolitas rojas. ¿Cuáles son las características? Sucede a través y a ambos lados de la membrana, sucede todo el tiempo, tiende a igualar concentraciones y no gasta energía.
Las adaptaciones biológicas de mantener un gradiente alto de concentración son seguir añadiendo moléculas de un lado del gradiente y moviéndolas del otro. El tamaño de la trayectoria es, las membranas son sumamente delgadas, de 7 a 10 nanómetros. El plegamiento de las membranas incrementa la tasa, el del área superficial sobre volumen, y más membranas en un volumen similar nos da menores distancias para la difusión de moléculas. Esto se puede ilustrar más fácil en las vellosidades intestinales, como se ve aquí en el diagrama de las vellosidades en morado. También vimos, bueno, la difusión facilitada, que es el movimiento de partículas gracias a un gradiente de concentración utilizando proteínas transmembranales. Las características: moléculas polares con carga o grandes, como la glucosa. Las proteínas son específicas por molécula. La dirección depende del gradiente de concentración y no requiere energía en la célula. Vimos también ósmosis, que es el movimiento de moléculas de agua a través de una membrana semipermeable de áreas de baja concentración a alta concentración. Esa es la ósmosis. Vimos transporte activo, que es el movimiento de partículas en contra del gradiente de concentración. Aquí se utilizan proteínas integrales de la membrana que bombean la molécula utilizando energía de la hidrólisis del ATP. La endocitosis es un movimiento de partículas más grandes y es la entrada de sustancias a la célula por invaginación de la membrana. Entonces se forma una vesícula. Así como se ve en la microfotografía de arriba, se hace primero una protuberancia, luego más grande, entonces ya se forma una vesícula y se introduce lo que se va a meter a la célula por endocitosis. Exocitosis es al revés, es la liberación de sustancias de la célula cuando una vesícula se une a la membrana plasmática. La célula dirige el contenido de sus vesículas secretoras hacia afuera.